Iniciar la grabación para que de todas maneras los que llegan tarde se lo puedan ver después. Listo, chicos, buenas noches con todos. Ya estando la mayoría del grupo conectado, vamos a empezar la sesión de hoy día, ¿sí? En principio, el objetivo hoy día de la clase eh, tiene dos partes. Vamos a trabajar juntos el desarrollo de unos casitos que quedaron pendientes, que a decir verdad, pues el día lunes que dejé la intención de que esto sea evaluado directamente empezando la jornada, pero consideré que mejor lo hacemos juntos para efectos que ya después que revisemos juntos la solución que se les ha facilitado y sobre todo entiendan un poco la lógica que es acá lo importante rescatar de este tipo de casos, podamos entrar en la segunda parte de la sesión, que esto debe ser alrededor de las 8, espero, en una terapia de grupo, ¿no? Para lo cual vamos a formar grupos de a dos aleatoriamente con la ayuda de la plataforma y se les va a facilitar pues ya unos archivos de trabajo que ya los tienen en el aula virtual y que lógicamente se les va a dar la clave de apertura a partir de la hora indicada, ¿sí? Entonces, el objetivo de la dinámica de hoy tiene básicamente la razón de que yo quiero que se familiaricen con la forma en que vamos a evaluar este curso, ¿no? Para las dinámicas de evaluación o prácticas, como le quieran llamar, vamos a usar el enlace tarea. Ya creo que más de uno lo conoce cómo funciona. Y a partir de ahí van a hacer ustedes la entrega del documento de trabajo, el producto entregable que vayan a generar. Como les digo, hoy día la dinámica es trabajar de a dos. Yo los voy a agrupar en el momento oportuno a través de la plataforma para que sepan, se configuren los grupos. Y luego voy a decir, ¿no? Los grupos impares, porque ustedes van a saber que son el grupo uno, el grupo 2, ¿no? Entonces la plataforma les va a indicar el número de grupo. Los grupos impares van a trabajar con la práctica A y los grupos pares van a trabajar la práctica B, ¿no? Entonces esa es un poco la indicación que ya les voy dejando desde ahora. Lo ideal es que ya tengan los archivos listos para abrir, ¿no? Ya los hayan descargado del aula virtual, para eso tienen todavía un tiempo hasta que lleguemos a la hora que vamos a empezar el juego. Tengan los dos archivos porque finalmente todavía no sabemos cuál de los dos va a tocar, ¿no? Luego de eso, una vez que ya identifiquen qué tipo, cuál es la práctica que les corresponde al grupo hacer, inmediatamente entonces ya abren el archivo y los grupos van a poder conversar de a dos a través de la plataforma, ¿no? Van a poder estar coordinando, trabajando. El tema es que entre los dos se pongan de acuerdo y puedan proponer una solución al final, ¿no? Entonces, para esto se les va a dar también un tiempo limitado, eh, bastante oportuno, digo, creo yo, para que propongan su solución y luego lo envíen en la plataforma, ¿sí? La dinámica de grupo tiene ese objetivo hoy día, que todos conozcan el enlace tarea, conozcan que hay un tiempo para terminar el ejercicio, hay un tiempo para entregarlo y hay un tiempo ya súper extra, pero con penalidad, ¿no? Con una prima de castigo, ¿no es cierto? Para los ya extremadamente demorones. Entonces, eso lo han podido leer en el enlace y lo vamos a mostrar también acá antes de empezar. Vamos a leer básicamente las condiciones de la evaluación porque más o menos son las mismas que vamos a tener siempre, ¿no? Entonces ya esto más o menos ha sido probado en el primer módulo para que de alguna manera siempre hayan opciones para todos, ¿no? Y nadie se pierda o nadie se quede sin entregar su producto, que es lo más importante. Entonces van a tener un tiempo de desarrollo, no recuerdo si he puesto 20 o 25 minutos, luego de eso van a tener 5 minutos para entregar de manera regular, por decirlo así. Quiere decir que el alumno o el grupo que entregue en esos rango de 5 minutos no va a tener ninguna penalidad, ¿no? Pero el sistema prácticamente internamente, ya cumplida la hora de entrega, que es lo que ustedes visualizan en el enlace tarea, les va a dar hasta 5 minutos más al interno para que ustedes todavía en el caso extremo por ahí quieran arriesgar, entregar en ese rango de tiempo ya con puntos en contra, eh, puedan hacer la entrega digamos, final, ¿no? Ahora, cumplido ya todos estos plazos, el sistema se bloquea, o sea, de ahí ya no hay forma
de que puedan enviar y es, como les había dicho siempre desde el primer día de clase, la plataforma es el único medio formal para las evaluaciones y las entregas de las tareas, casos o prácticas, ¿sí? No voy a recibir ni por el WhatsApp, ni por el correo, ni por ningún otro medio, ¿sí? Todo se tiene que hacer dentro de los tiempos que se programan, se organizan, para que justamente haya un orden y todos tengamos pues las mismas condiciones de oportunidad, que creo que es lo más importante, ¿sí? Listo, entonces ya estos detalles de tiempo lo vemos antes de empezar la dinámica. Vamos empezando a revisar estos 4 casitos que quedaron o 3 casitos que quedaron del caso de las bicicletas, ¿no? Para esto les he preparado un Excel que creo que nos va a ayudar rápidamente a ver estos cálculos, que son bastante básicos, diría yo, pues, ¿no? Solamente hay que sumar y restar ahí de acuerdo a lo que nos pide el caso. Y finalmente entonces se configura una solución, ¿no? Entonces ahora esta es una forma de hacerlo, ¿no? Como les digo, siempre la ventaja de este tipo de casos, que vamos a empezar a ver ya la parte práctica. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Que ya a partir de la sesión de la próxima semana, vamos a empezar a ver los casos que ya están colgados en la plataforma, ¿sí? Si ustedes han visto ahí y son un poquito observadores, y hay 2 o 3 problemas del capítulo 2 que están desarrollados y también tienen 2 o 3 perdón, ejercicios del capítulo 3, ¿no? Que son ejercicios que ya les he facilitado la solución con la intención de que ya ustedes lo vayan explorando de aquí a la próxima semana para poder ya empezar a ver puro desarrollo de ejercicios a partir de la próxima semana. Entonces ya hasta acá hemos cumplido con la introducción de la teoría, los conceptos. Hemos visto ya los conceptos básicos de costos que los vamos a recoger con un enfoque de costo financiero para la estimación de los estados de resultados presupuestados. Y también hemos visto ya el uso de esta herramienta de costo, volumen, utilidad, ¿no? Que es justo lo que vamos a cerrar hoy día con esta pequeña dinámica de las bicicletas. Entonces los principios ya están puestos sobre la mesa, los conceptos ya están hablados, ¿no? Ya tienen las literaturas de respaldo para que ustedes puedan enriquecer, reforzar, ¿no? Afianzar todo esto que hemos venido conversando estas 2 semanas. Entonces, a partir de la próxima clase, que es el próximo lunes, ya entramos a full desarrollo. Y para, como les dije desde un inicio, chicos, para poder entrar al desarrollo de ese tipo de problemas, los conceptos tienen que estar bien claritos, ¿no? Bien, bien, ya yo tengo a esas alturas que saber qué es un costo de oportunidad, qué es un costo de ventas, qué es un costo de fabricación, qué es un costo en un contexto total o unitario, sea fijo, sea variable, qué es un margen de contribución total, un margen de contribución unitario, qué es un costo de la mercancía fabricada, qué es un costo de la mercancía disponible para la venta, en fin, o sea, todos los términos que vamos a empezar a usar ya ustedes los tienen que tener bien interiorizados, porque es a partir de los datos, de la lectura de los datos, que ustedes van a plantear la solución. Y a diferencia de Financiera 1, acá no hay una receta que seguir, ¿no? En Financiera 1 era un poco más sencillo porque teníamos 4 o 5 fórmulas a partir de las cuales ustedes construían la solución, dependiendo qué íbamos a evaluar. Si tenía que descontar un bono, tenía que descontar un flujo económico, un flujo financiero de un proyecto, algunas anualidades, ¿no? Las inversiones contra los beneficios, en fin, ¿no? Y finalmente por ahí capital de trabajo, pero todo era un poco, digamos, rutinario a partir de las fórmulas y los procedimientos que ya más o menos los establecíamos. Entonces ahí como que yo practicaba y me mecanizaba hasta cierto punto, por decirlo así, y ya lo demás fluía rápido, pues, ¿no? Pero acá ya no. Aquí en este curso ya las cosas ya no son así, porque ya lo que se necesita es que el alumno construya la solución, ¿no? O sea, ya no es que, claro, habrán algunos criterios básicos, alguna secuencia lógica de hacerlo, que es lo que yo trato digamos, darles en las soluciones de los casos, pero eso no significa que necesariamente tenemos que seguir esa receta, ¿no? O sea, yo puedo empezar de repente al revés, si me gusta, o si no, ya no lo uso, ya no lo planteo con una ecuación de una X, lo planteo con la fórmula que leí en la literatura, o que también se puso en la PPT. En fin, puedo simplificar pasos, de repente yo lo hago un poquito más pausado para que todos tengamos una secuencia ordenada, pero si ustedes creen que de los 3 pasos que yo expliqué lo pueden hacer en uno, bienvenido, o sea, siéntanse con toda esa libertad. O sea, por eso les digo, esto no es una receta, es solamente una forma, a mi parecer,
bastante sencilla, lógica y ordenada de plantear una solución. Pero ¿a partir de qué? A partir de qué es lo que pide el problema, ¿no? Entonces, como siempre les he dicho, si ustedes leen el problema y lo entienden, prácticamente ya tienen más de la mitad resuelto, ¿no? Lo demás es operar. Ahora, si ustedes leen el problema y no lo entienden, entonces la cosa sí se complica, porque no van a saber por dónde empezar, no van a saber qué es lo que hay que hacer, cómo enfocar la solución, ¿no? Entonces, los casos de alguna manera son prototipos que más o menos van en esa línea y ustedes, si revisan la literatura que se les ha facilitado, en la segunda parte de esa literatura tienen en cada documento, en el capítulo 2 y 3 una batería de casi 20, 30 ejercicios y problemas para justamente tratar de practicar más allá de lo que yo les doy, ¿no? Porque eso les va a ayudar a ustedes a aterrizar bien las ideas, ¿no? Ahora, claro, no hay que hacer tampoco todo, ¿no? Pero por lo menos unos 5 o 10 ejercicios en adición a los que estamos viendo acá y a los 3 o 4 casos que por cuestiones de tiempo yo tengo que escoger, ¿no? Y yo creo que ya a partir de ahí ustedes tienen todo el insumo para poder explotar esos documentos en su máxima expresión. Esa es la idea, ¿sí? Y con eso ustedes van a llegar a las dinámicas de evaluación sin ningún problema. Pero si no practican, chicos, esto parece sencillo, a veces lo vemos así, ¿no? Rápidamente, fácil, pero a la hora que ya uno empieza a hacerlo solo y la presión del tiempo por otro lado, entonces, a veces nos juega un poco en contra, ¿sí? Entonces, eso es lo que no quiero que pase. Entonces, hoy día ese es el objeto de la clase, empezar un poquito ya a familiarizarnos con el sistema de evaluación también, ¿sí? Vamos con el caso entonces. Acá les he pegado la diapositiva al costado para, ya todos me ven con el Excel, me imagino a estas alturas, ya debe haber cargado el Excel, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Entonces, vamos con la diapositiva ahí, ¿no? Nos habíamos quedado que teníamos el caso de la tienda de bicicletas y teníamos un estado de resultados proyectado, ¿no es cierto? Que es la foto inicial. Sobre vender 500 bicicletas, teníamos ahí básicamente algunos datos unitarios como el precio de venta en el orden de los $500, ¿no? En este caso tenemos la cantidad acá, vamos a ir pintando las celdas de las que vamos conversando, y el precio unitario de $500 cada bicicleta, ¿no? Entonces la venta total se configura en ese producto elemental, ¿no? El P por Q, como dicen algunos, ¿no? El precio por cantidad. 500 por 500, ese valor venta entonces $250.000, ¿sí? Ahora, vamos a partir de la premisa, y eso también por favor que quede claro, para este tipo de casos, vamos a trabajar con la data que se tiene, ¿sí? No vayamos a caer en supuestos o que yo creo, supongo a partir de acá, no, o sea, solamente vayamos a atacar el caso, lo que nos pide y con la data que se tiene. Yo no estoy acá para suponer nada ni para inventar nada, ¿sí? Salvo que el caso me pida por ahí que, bueno, condicione alguna solución bajo algún criterio que lo proponga, pero si no lo propone, entonces no podemos estar suponiendo otra cosa que no esté escrita. ¿Está claro? Entonces, yo asumo que las ventas se configuran por 500 unidades que estimo vender, de acuerdo a la información que me da el caso, a $500, entonces estoy asumiendo que se ha cumplido la venta de las 500 unidades planificadas para este escenario de tiempo, ¿sí? El costo variable, ya hemos hablado de los conceptos, ¿no? El costo variable se configura por dos elementos. El costo variable unitario, que es dato, es contractual. En este caso, podría representar el costo de importar esta bicicleta para venderla, porque yo no la voy a fabricar, la voy a comprar de algún mayorista, algún importador probablemente, o probablemente yo mismo las importo. Ese es el costo de la mercancía. Y lógicamente, entonces, en términos totales, ¿no? Esto tiene una correlación directa y una correspondencia directa al número de unidades de las bicicletas compradas y vendidas en este caso particular, ¿no? Luego, a partir de ahí hemos dicho que esta gran diferencia se llama el margen de contribución, la diferencia de estos dos señores, ¿no? Las ventas menos el costo variable nos va a dar el margen de contribución total, ¿no? Y a partir de ahí descontamos el costo fijo que se conoce que está en el orden de 80.000. Entonces también tenemos claro que es un costo fijo total del periodo, ¿no? En este caso hay un costo fijo estimado para el periodo que podría ser de repente una campaña de un trimestre, de una estación del año para vender bicicletas, porque no todo el año tampoco se vende bicicletas, ¿no? Yo creo que hay estaciones, de repente la estación de verano, que es donde la gente en condiciones normales sale más a tomar aire, a hacer ejercicio, a manejar bicicleta, o de repente la primavera, no lo sé.
pero en invierno ya es un poco complicado salir a montar bicicleta con la llovizna y todo lo demás, ¿no? Y el frío. Entonces, de repente este ejercicio amerita que lo enfoquemos en un trimestre, por decir algo, ¿no? Finalmente ya el tiempo, no conocemos el tiempo, pero es un hito así particular de un corto plazo, ¿sí? Entonces la utilidad operativa finalmente esperada es de $20,000. Si es para una estación, entonces, como más o menos lo estamos pensando, para unos 3 meses yo creo que es saludable casi $7,000 de utilidad operativa, ¿no? Ahora, ¿qué habrá en el costo fijo? Para este tipo de negocio, pues de repente yo puedo presumir, porque no tengo tampoco la información, que está el alquiler de un local, de repente alguna persona que me apoye, ¿no? De planta ahí en atender, el abrir y cerrar el local y atender al público, ¿no? Y probablemente por ahí un vendedor más que le estoy pagando sueldo fijo para que promueva, impulse, llame gente, qué sé yo, ¿no? Entonces básicamente, bueno, el agua, la luz, y la internet y todo lo que amerite, pues, acondicionar la tienda, ¿no? En principio, algún seguro que esté pagando de repente contra robo, incendios, en fin, son los costos fijos ya del negocio. Entonces, eso es lo que yo estimo como utilidad de operación, ¿sí? Para ese periodo donde voy a vender las 500 bicicletas. Viene una primera propuesta y nos habían dicho que si yo le inyecto una publicidad con una inversión de $12,000, esto va a promover que yo venda más, ¿no? Entonces, como ya les había dicho en el caso, la clase pasada, cuidado con el principio que por ahí pueden haber escuchado, donde dicen que si yo hago publicidad vendo más. Vamos a ver si eso es verdad, ¿no? Entonces, de acuerdo a las estimaciones que se tienen, me dicen que si hago una publicidad de $12,000, que es más o menos el costo de un aviso en un periódico de alta circulación como el TROME, habíamos dicho, para un tiraje de un mes más o menos está en ese orden de 30,000 soles, 35,000 soles, ¿no? Entonces, eso podría, dice, reflejar que mis ventas crezcan 10%. Ahora, vamos a ser generosos y darle el crédito a esta afirmación. O sea, yo voy a partir de la premisa de que sí, pues si pago esa publicidad, mis ventas van a crecer en efecto 10%. Ahora, en la realidad, ojo, nadie te garantiza que vas a vender más. Yo puedo gastar los $12,000 en publicidad y mis ventas tampoco se pueden mover. También puede pasar eso, sí. Pero para efectos del análisis vamos a partir de la premisa de que eso se cumple, ¿no? Ese pronóstico se cumple. Lo que sí es real es que yo voy a gastar los 12,000 en publicidad y eso es un costo fijo. Eso también ya lo tenemos que tener mapeado, ¿no? Porque indistintamente de que venda más o ya no venda más, finalmente yo ya gasté en publicidad y eso nadie me lo va a devolver. ¿Me dejo entender? Entonces, eso no tiene ninguna correlación con las unidades vendidas y como no. O sea, simplemente es un costo fijo que yo asumo. Entonces, se supone que tengo que también identificar dónde me va a golpear. Pero, ¿dónde me va a golpear respecto de qué? De esta situación base, ¿sí? Que es la parte que estoy sombreando. Entonces, acá yo tengo que configurar una situación base para el análisis, que es mi punto de partida y que es justamente lo que se tiene como dato. Y a partir de ahí tengo que hacer digamos, la situación espejo, que es la comparación que voy a hacer para medir el impacto sobre qué variables o elementos del costo se movilizan. Bueno, vamos a hacer el análisis y descartar esta idea si es buena o es mala. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Suena lógico, suena interesante que si pago y publicidad venda más. Vamos a ver si eso es así de bueno, ¿no? Asumiendo que esto se cumple, lo que es real es que yo ya voy y pago los $12,000 ahora para que la publicidad salga, ¿sí? A partir de esta semana. Dándole crédito a ese pronóstico de que en efecto se van a crecer las ventas en 10%, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Dónde me va a golpear este crecimiento? Acá, pues, ¿no? Se supone que ahora mis nuevas ventas ya no son 550 unidades, sino pasarán a ser 500, ya no son, perdón, 500 unidades, que era la situación base, sino ahora son 550 unidades. Ahí me va a golpear el crecimiento de las ventas, ¿no es cierto? Ahí se moviliza. Pero como también sabemos, estas son las unidades vendidas, ¿no? Compradas y vendidas en este caso, porque no estoy produciendo. Por consiguiente, esto mismo se va a reflejar acá. Acuérdense que el costo variable también tiene una configuración respecto de las unidades, en este caso también vendidas. ¿Estamos?
sea, hay cosas que no se tienen que decir, ¿no? Por eso es importante saber dónde tengo que mover las fichas. Para eso hay que tener práctica y tener conceptos claros. ¿Me dejo entender? O sea, no es que yo diga, ah, ok, se mueven las ventas y solamente se mueve arriba. No, momentito. En el costo variable también se te va a mover, porque las unidades, para el estado de resultado, para la foto de ese trimestre, es la misma. O sea, es respecto a las unidades compradas y vendidas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con los unitarios. Esto se mantiene, no tengo información acá de que se haya sensibilizado precio o de compra de mercancía, el precio de venta tampoco. Se mantienen los datos unitarios, tanto de precio de venta y de costo variable, ¿sí? Por consiguiente, las nuevas ventas se configuran a partir pues, de la cantidad nueva por el mismo precio y el costo variable por las mismas unidades nuevas, ¿no? Entonces, ahora miren, tengo ya una contribución de 110,000. ¿Y ahora qué pasa con el costo fijo? Ojo acá, ¿no? Con el costo fijo, lógicamente, también tendré pues que adicionar, como ya habíamos dicho, y nadie me ha dicho que publicidad es un costo fijo, ¿no? Cuando he tomado esto a veces en exámenes o ejercicios de esta configuración, me meten la publicidad como costo variable. Entonces, hay cosas que, por eso es importante identificar estos patrones, ¿no? Estas partidas. Nadie me tiene que decir que publicidad es un costo fijo, ¿no? Así como está expresado, es un componente fijo de la estructura de costos. Entonces, ¿dónde lo voy a cargar? Donde corresponde. A los 80,000, que se supone yo ya tengo más o menos mapeado en alquileres, sueldos fijos, algunos servicios fijos, le cargaremos pues la publicidad que ahora vamos a, ¿no? a cubrir para justamente promover esta venta adicional, ¿sí? Miren la utilidad operativa entonces, ahora ya queda en 18,000, ¿no? Entonces alguien me dirá, bueno, ¿cuál es la variación entonces? Miren, vamos a perder $2,000 de utilidad operativa, lo cual representa un 10% menos respecto de qué de mi situación base, pues, ¿no? Acá, ¿sí? Acuérdense que yo siempre me tengo que medir respecto de una situación base, como punto de referencia. Entonces, si yo en la foto original, sin hacer ningún esfuerzo, ya iba a ganar 20, la pregunta sería, ¿por qué me voy a complicar la vida metiéndole publicidad a esto? Y en el mejor escenario, siendo generoso con esa hipótesis, ese crédito de vender 10% más, asumiendo que eso se hace una realidad, que ya de por sí tiene riesgo de que no se venda más, ya digamos que siendo optimista se vende ese 10% más, me voy a pierde en $2,000 del ejercicio presupuestado. Entonces, la pregunta sería, ¿es válido o no es válido? Ya depende de los riesgos que quiera tomar. Ahora alguien también podrá decir, profe, pero también puede vender más del 10%. Sí, claro, probablemente sí, pero ya entramos en supuestos, ¿no? Entonces, de acuerdo al análisis del caso, lo razonable con los datos que tengo, el objetivo es que esto ya pierde. 10% menos de la utilidad que ya tendría más o menos en teoría asegurada aquí, a este nivel, ¿no? Entonces, ya va a depender de qué riesgos quiero tomar a partir de acá, ¿sí? Ahora, ¿y qué pasa si no vendo ese 10% más y eso termina solamente en términos reales siendo 3% más, 5% más? La pérdida va a ser mayor. Me dejo entender porque el ingreso va a caer. Entonces, todo eso se moviliza en juego, pero de acuerdo a los datos que tenemos, esta sería un poco la variación. Y les muestro la variación desde dos perspectivas, ¿no? La variación monetaria y la variación porcentual, porque hay dos formas de verlo. Una cosa es que yo les diga, mira, la utilidad va a caer $2,000, de 20 son 2,000, alguien me podrá decir, bueno, pero no es mucho, ¿no? De 20,000, 2,000 menos, bueno, como que no me golpea mucho. Pero cuando yo te digo que vas a perder 10%, ya la connotación es distinta, ¿no? Porque tú vas y le dices a tu gerente o a tu director, ¿sabe qué? No es mucho, solamente vamos a perder 10%. Mejor de los casos, ¿no? Que se cumpla este pronóstico de vender el 10% más. Yo les aseguro que no, eso no le va a gustar a nadie, ¿no? Un margen de 10% en contra es duro, o sea, no suena ya tan sencillo como hablar de $2,000. A veces las cantidades no nos ayudan mucho a tener la dimensión real del problema. Pues yo no sé si $2,000 es bueno, es malo, es poco, es mucho, no sé, para la persona que le voy a exponer esta propuesta, ¿no? ¿Está claro? Entonces vamos a ir viendo las variaciones en esos dos frentes, tanto monetario, el impacto monetario y el impacto
porcentual respecto de quién, de mi situación base. La situación base es la que tengo acá al inicio, la propuesta que ya estaba estructurada. Se supone que para llegar a esto ha habido todo un análisis, pues, ¿no? Estos números no han caído del cielo. Ya el área de ventas ha estimado y nos asegura que se van a vender 500 unidades. El área de importaciones, ¿no es cierto? El área de compras me asegura que el costo variable son $300 por bicicleta, ¿no? Entonces ya se supone, los costos fijos ya los hemos estimado para ese trimestre, esa estación, cuánto me cuesta el local, el sueldo de la secretaria, la que va a contestar el teléfono, el seguro para los robos, incendios, en fin. Entonces se supone que ya ha habido todo un trabajo previo para llegar a este número. Entonces lo que estamos haciendo es a partir del escenario probablemente más seguro, hacer algún análisis de variabilidad de algunas variables, ¿sí? Viene la siguiente pregunta. Como la primera parte no quedó bien, digamos que surge otra idea. Dicen, oye, si además de la publicidad vamos a bajar el precio de venta en 10%, esperándose que las ventas ahora se incrementen en 25%, o sea, ya hay un efecto multiplicador, ¿no? Ya vamos a movilizar dos variables. Por un lado voy a hacer publicidad y por otro lado, como me han dicho que cuando bajo precio vendo más, porque también seguro han escuchado esa historia en algún otro curso, bueno, se supone que ahora ya el incremento ya no será 10, sino en conjunto eso se configura para vender hasta 25% más. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver si eso es verdad y suena y se refleja también como suena. Siempre con cargo a la situación base. Vamos acá de repente a dividir un poquito la pantalla para dejar la situación base aquí arriba. Estos son los datos originales, los que están en la parte superior, ¿sí? Acá, perdón, listo. Y ahora lo que vamos a analizar es justamente esta otra propuesta que tiene que ver con la parte de movilizar dos aspectos, ¿no? Por un lado, la publicidad, aquí, y por otro lado también vamos a bajar el precio, ¿no es cierto? Ahí tenemos las dos P del marketing, ¿no? La publicidad y el precio. Vamos a ver entonces. Perfecto, vamos a vender 25% más. Oh, maravilla, qué buena idea, ¿no es cierto? Suena interesante. ¿Respecto de qué? De la situación base, ¿no es cierto? O sea, si antes yo iba a vender 500 unidades, ahora significa que voy a vender 125 unidades más. O sea, hay un total de 625 unidades. Con la misma lógica, entonces, se supone que también esto inmediatamente se configura para estructurar mi costo variable total. ¿Qué pasaba con el precio? Hemos quedado que el precio lo vamos a recortar, ¿no? Vamos a hacerle una rebaja respecto al precio base, que era 500, le bajamos el 10% de ese precio y eso entonces queda ahora en $450 por bicicleta. Pero, ojo, el costo de la mercancía, que en este caso es la bicicleta, no está cambiando, ¿no? Porque una cosa es que yo pueda bajar el precio, pero a mí el que me vende me sigue vendiendo igual. ¿No? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, la bicicleta como costo de mercancía sigue siendo $300 para configurar el costo variable. Bueno, aquí se configuran los subtotales previos, ¿no? Haciendo el P por Q clásico, las diferencias, y lógicamente en el costo fijo también tenemos que recoger, ¿no? Como es natural, el costo de la publicidad. Aquí estamos justamente considerando también que hemos invertido en publicidad. Listo, entonces miren qué pasó con la utilidad de operación ahora. 1.750, lo cual entonces representa, ahí sí estamos ya muy mal, ¿no? Porque antes, como que de 20 a 18, de repente alguien podría decir que, bueno, de repente no era significativa la pérdida, pero ahora sí, ¿no? Ya irse a tener 18.000 en contra, en otras palabras, perder el 91% de lo que originalmente pensabas ganar sin arriesgar, porque que yo meta publicidad y que baje precio y tome estas decisiones es arriesgar, ¿no? Yo estoy arriesgando porque pienso que voy a vender más. Y seguro también les han contado el cuento que cuando vendes más ganas más. Falso. No necesariamente es así, ¿no? Hay gente que cree que todavía porque vende más gana más, ¿no? Yo lo escucho así en los pequeños empresarios, los comerciantes, estoy vendiendo más, dicen, estoy ganando más. Ojo, será verdad que estás ganando más. Cuidado con ese mito, ¿no?
Listo, entonces, descartadas hasta acá las opciones, ¿no? No estamos convencidos ya nosotros que estamos ya más o menos teniendo un análisis más fino de esto. Y viene una tercera propuesta, ¿no? Y me dicen, oye, si en adición a lo anterior, miren, si además de lo anterior, acá sí me precisa el caso, ¿no? Si además de lo anterior, ¿y qué cosa era lo anterior? Eran dos cosas, ¿no? Era pagar publicidad, era bajar precio, pero ¿qué más hay? Dice, se piensa sustituir $50,000 de los sueldos de los vendedores por una comisión de venta de $25 por bicicleta, ¿sí? Vamos a repetir esta parte. Dice, si además de lo anterior, ojo, entonces me están diciendo, si además de pagar publicidad, si además de bajar precio, ahora voy a reemplazar $50,000 de sueldos de mis vendedores, ¿y eso dónde lo encuentro? En el costo fijo, pues, ¿no? En el costo fijo se supone que se recoge sueldos y todo lo demás. Vamos a reemplazar, dice, costo fijo por costo variable a razón de una comisión de $25 por bicicleta vendida. Los que trabajan en venta seguro me entienden fácilmente este principio, ¿no? Hay gente que en la parte de ventas dice, bueno, al vendedor vamos a pagarle comisión para que se motive y salga a matar para vender, ¿no es cierto? Y vamos a pagarle de manera variable. O probablemente, si soy buena gente, le voy a pagar una parte fija, sueldo base, digamos, y a partir de ahí todo lo demás será en función de sus ventas, le pagaremos la comisión. Hay otras empresas que son más frías, ¿no? Te dicen, no, ¿sabes qué? Tú que eres la fuerza de ventas, solamente te pago comisión. No te quieren pagar absolutamente nada en la parte fija, ¿no? Ya esos son ya súper duros con su gente, ¿no? Yo creo que a una fuerza de ventas se le debería dar siempre una cuota fija básica para, por lo menos, pues su gasto de movilidad, su menú del día, ¿no? Y bueno, a partir de ahí que ya se promuevan las ventas para que pueda ganar lo que él quiera ganar en función de sus ventas, ¿no? Pero bueno, ya eso lo dejamos ahí a decisión de las empresas. Entonces, ese es el juego. Vamos a sustituir costo fijo. O sea, probablemente tengo dos o tres vendedores que me representan en una planilla 50,000 en ese periodo. Les voy a dejar de pagar esa parte fija, pero les voy a compensar dándoles una comisión de $25 por cada bicicleta vendida. Ahora, como eso se supone que debe promover, ¿no es cierto?, esta decisión de cambio de, digamos, de modalidad de pago de mi fuerza de ventas, debe promover que el vendedor se motive y venda más, porque esa es la lógica de esta forma de pagarle a la gente. Ahora las ventas dice que van a crecer 50%, ¿no? O sea, imagínense, vamos a vender 50% más con toda la sumatoria de estos tres esfuerzos. ¿Cuáles son? Vamos a repetir entonces, pagar publicidad, bajar el precio y encima le voy a decir a los vendedores, oye compadre, anda, vende porque en función, ahora sí te pago ilimitado, lo que tú quieras, pero vende, ¿no? Mientras más vendas, más ganas. $25 por bicicleta. Listo. Vamos a ver entonces, bueno, acá dice ya respecto, si todavía lo reitera, siempre respecto de las ventas originales de 500 unidades, ¿no? Para hacer el análisis. Ahora me preguntan cuál sería el efecto sobre la utilidad, ¿no? Acá ya la pregunta cambia un poco, ya no me dicen qué pasa con la utilidad, sino simplemente me dicen cuál va a ser el impacto de eso. Bueno, vamos entonces a verlo aquí ya en la solución, que está justo acá al costado. Acá tenemos las variables, 12,000 de publicidad, ¿no? Vamos a ir pintándolas aquí recordando esto. El precio bajaba 10%, ahí está el si además lo anterior, ¿no? Sustitución de costos fijos, 50,000. Sueldos es costo fijo, ¿no? O sea, ¿no? Comisión es variable, comisión por venta es variable, porque se va a pagar si es que se vende la bicicleta, si no se vende no se paga, ¿no es cierto? Eso también lo tenemos claro. Y el impacto, ¿no es cierto?, en las ventas, 50% más. ¿Bacán? Vamos a ver qué pasa entonces. En efecto, entonces las ventas en unidades se configuran a partir de acá, ¿no? Las 500 originales más el 50% del crecimiento esperado, ¿sí? Y lógicamente eso se replica en lo que serían las unidades también para mi costo variable total. El precio ya habíamos dicho que también se mantiene bajo la lógica de lo que ya se había dicho anteriormente, lo vamos a bajar 10% respecto del precio base, ¿no?, de $500 la bicicleta,
Y finalmente entonces en el costo variable, miren si se configura un detalle adicional, porque acá ya tengo dos componentes variables, ¿no? Uno que es el costo de la mercancía, que es la bicicleta, habíamos dicho que importarla o comprarla y puesta en mi tienda cuesta $300, lista para vender, pero también tengo que sumarle la cuota de la comisión por la unidad vendida, ¿no? Que se configure a partir de la unidad vendida. Entonces acá en efecto le sumo a los 300, si ven acá esto que se llama barra de fórmulas, ¿no? Y ahí estoy justamente haciendo una auditoría de esa fórmula, de ese cálculo, con esas líneas azules para que ustedes vean qué es lo que estoy sumando, ¿no? Finalmente entonces, esto es de $325, es el costo variable unitario, ¿no? Los subtotales respectivos a partir ¿no? de los datos anteriores, el costo, margen de contribución, perdón, y miren acá el costo fijo. ¿Qué pasó con el costo fijo? Entonces el costo fijo también sufre un cambio, ¿no? Porque originalmente yo tenía 80.000, y eso lo vemos acá también con las fórmulas. A los 80 luego le sumaba 12 y finalmente le quitaba 50, que es la parte que ya yo sustituyo de ahí para pagar la comisión arriba en la parte variable. Entonces ahora sí podríamos decir entonces que la utilidad operativa es de 51.750. Ahora sí, ¿no? A pesar de que, miren, con las dos situaciones iniciales de la publicidad y en este caso el hecho de bajar el precio no me ayudaban en nada en el análisis anterior, el solo hecho de trasladar costos fijos a costos variables me cambia totalmente la historia, ¿no? Lógicamente también esto motiva que se venda un poquito más. Ahora, claro, de repente habría que también sobrepesar. ¿Y qué pasa si solamente hago este último cambio, no? De repente ya eso queda como ejercicio para ustedes. ¿Qué pasa si no gasto en publicidad, no bajo precio, solamente hago el traslape de costo fijo a costo variable, con comisión? De repente habría que también hacer ese escenario y ver en efecto si el impacto es mayor o menor respecto de esto, ¿no? Pero bueno, eso no nos pide el caso, lo dejo ahí como una idea nada más que podría darse. Entonces, ahora sí, pues, ¿no? Pasar de 20 a 51.7 ya es importante, ¿no? O sea, ganar 30.000 más en el ejercicio y incrementar el margen operativo en 158% a favor respecto del original que tenía previsto recibir, es bienvenido, ¿no? Y podría seguir modulando una serie de situaciones a partir de acá, ¿no? Como les decía, de repente ya no pago la publicidad, de repente mantengo el precio, me ingresa un poco más, en fin, ¿no? Habría que sensibilizar múltiples escenarios a partir de acá. Y ese es el juego justamente de lo que vamos a aprender a hacer en esta parte en este segundo tópico de análisis costo, volumen, utilidad. Por eso tiene ese nombre, ¿no? Estamos sensibilizando la parte de los costos probablemente, o de repente vemos cómo eso inmediatamente se traslapa en impacto en la utilidad operativa y las condiciones que se puedan dar que también movilizan, ¿qué cosa? El volumen, que es la cantidad en este caso de bicicletas vendidas, ¿sí? Entonces, ese es un poco el juego. Para esto entonces les he preparado un ejercicio muy similar a este, así de sencillito como este, para que ustedes, le he cambiado pues las cantidades nomás para que no sea igual a esto de la PPT, pero es el mismo caso de las bicicletas, solamente orientado a un par de preguntas, ¿sí? Claro, hasta acá, dudas, preguntas o comentarios de lo que hemos explicado así pausadamente para que todos sigan y entiendan esta lógica que es importante y bienvenida a las preguntas, chicos, ¿sí? Antes que pasemos a la dinámica de grupo. Sencillo, clarísimo. Profesor, disculpe la molestia. ¿Usted cree que podía repetir la última parte, el cambio del precio de ventas, el que se suma los $25 por bicicleta? El resultado sale, perdón, 325. Se tenían que sumar los 300 iniciales más los 25, ¿verdad? Claro, ojo que lo que se configura aquí como cambio es el costo variable unitario, ¿sí? Porque al yo incorporar un pago de una comisión, ¿no es cierto? El concepto de una comisión respecto de la venta de la unidad vendida, a favor de la unidad vendida, se configura en un costo variable, ¿sí? Ahora, el costo variable unitario son los $25 que se establecen como comisión.
y el costo variable total va a ser justamente esos $25 por las unidades que se terminen vendiendo, que para este escenario ya habíamos visto que eran 750 unidades. Entonces lo que hago yo es justamente sumar al costo variable de la mercancía el costo también variable de la comisión, ¿no? Y eso me establece un costo variable de 325 en términos unitarios. Incluso podría desagregar el cálculo en dos líneas separadas, ¿no? Podría decir, bueno, costo variable es por un lado costo de la mercancía 300 y podría también mostrarlo así, ¿no? Estos son 750, acá por las 25 que es la comisión y acá lo sigo dejando en 300. Lógicamente aquí tendré que también hacer lo mismo para hacer un subtotal, ¿no? Si por una cuestión de orden se me acomoda mejor así, entonces aquí también tendría que terminar restándole la parte variable de la comisión. Podría ser otra forma de presentarlo, ¿no? Y configurar toda esta parte como el costo variable, ¿no? Vamos a ponerle acá un colorcito distinto para que lo vea de repente con mejor detalle. El costo variable ahora se configura de dos elementos. Claro, yo ya lo había totalizado en términos de unitario acá, ¿no? Pero de repente así lo ve más claro, ¿no? Tengo costo variable por un lado en la línea del costo de la mercancía y también tengo la parte del costo variable entonces en el componente de la comisión por bicicleta, ¿no? Perdón, acá ya. Sí, entonces estos que está acá en el área celeste son los costos variables para este ejercicio, ¿sí? Lo que he hecho es aperturar, ¿no? Desagregar esos 325 que de repente se prestaban a confusión y simplemente mapear por separado la parte variable de lo que es el costo de la bicicleta y la parte variable de la comisión que para esta situación empiezo a pagar, ¿no? Porque por otro lado la contrapartida ha sido quitarle al costo fijo justamente $50,000, ¿no? Y esto, como para terminar, es lo que justamente se promueve en el negocio de ventas, ¿no? Seguro más de uno de ustedes ha trabajado o está trabajando en la parte comercial, en ventas, y lo más probable es que les estén pagando, si no es comisión pura, una parte fija y una parte por comisión, ¿no? Y en los casos que vamos a empezar a ver la próxima semana, vamos a configurar, a ver todo, justo, todos estos tipos de situaciones, porque hay un caso bonito ahí de, si mal no recuerdo, también de una zapatería que configura este tema de comisiones y también hay un punto para el negocio donde tenemos que evaluar si a mi vendedor me conviene pagarle fijo, sueldo fijo, hasta qué punto me conviene pagarle un sueldo fijo y a partir de qué momento me conviene pagarle un sueldo variable. Claro, yo dueño del negocio tengo que sobrepesar eso, ¿no? O sea, tengo que ver en qué momento me encuentro, ¿no? Para determinar cómo contrato a mis vendedores. ¿Me conviene pagarle sueldo fijo? ¿Me conviene pagarle solo sueldo variable o sueldo variable más fijo, ¿no? Tengo que determinar cuál es ese punto de indiferencia, ¿sí? Así se le llama, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver con un casito más completo la próxima semana. Por ahora nos quedamos aquí nomás en este análisis de la parte de las bicicletas. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para entrar a la dinámica de grupo? Preguntó Natalie. ¿Quién preguntó? Natalie, creo. Hola, están ahí, ¿no? Ya se fueron. Profesor, lo que yo ¿Qué pasa, muchachos? ¿Se han quedado callados? ¿Les ha agarrado el frío? ¿Qué ha pasado hoy día? Estamos asimilando, profesor. profesor, se fue el audio, me parece. No se escucha, profe. Les decía que todavía estamos calentando un poquito, todavía es relax. Ya los ejercicios de verdad vienen la próxima semana. Entonces, con el ánimo de que se vayan hoy día relajados, vamos a organizar los grupos rápidamente. Entonces, chicos, ya saben, grupos impares, práctica A, y grupos pares va a ser la práctica B, ¿ya? Así de sencillito, para no complicarnos con esa parte. Listo, entonces vamos a rápidamente a leer. Sí, dígame. Profesor, una consulta. ¿Los dos integrantes del grupo suben el trabajo en el aula virtual o uno? No, uno de los dos, pero ahí en el Excel me ponen al pie de su solución
este, los nombres de los integrantes, ¿sí? Ya, ok, profesor, gracias. Ya, vamos a hacer algo, ¿sí? Porque yo sé que en esta primera terapia a veces se presentan problemas, y lo dejamos a consideración. Ya ustedes se ponen de acuerdo, ustedes tienen un grupo con la delegada, ustedes votan, yo les voy a dar dos opciones para que ustedes a través de la delegada me digan qué hacemos con este ejercicio. Yo les voy a dar dos propuestas, ¿sí? La idea es que el grupo de dos trabaje el caso, coordinen lo que queda de la clase y me lo entrega por el enlace virtual una vez que se termine el plazo a las 8:30, que es la hora que termina la clase. ¿Estamos? Ahora, yo a partir de ahí puedo calificar el ejercicio sobre 20, ¿no es cierto? Y poner una nota para que entre al récord de notas que vamos a considerar en la primera parte del curso. O también puedo considerar 2 puntos a favor de de la primera práctica individual que podría ser la próxima semana, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo evalúan después de la terapia, saquen reflexiones, pónganse de acuerdo qué les conviene más. Si van por el 20 o el 0, que es una nota que va a entrar a un récord de notas, porque aquí ya no hay procedimiento, pues, ¿no? O sea, aquí son dos cositas básicas que vas a sumar y restar, o me das la respuesta o no me la das. Así de simple, ¿estamos? Ya. Si sacas el 20, tienes un 20 más dentro de tu portafolio de notas. Pero si tampoco no llegaste al objetivo, vas a tener un 0, 1. 0 no, siempre pongo uno de cortesía por asistencia. Ya. Esa es una propuesta. La otra es, los que lo hicieron bien se ganan 2 puntos para la primera práctica, el grupo que terminó bien, y los que terminaron mal simplemente no ganaron nada, pues, ¿no? Ganaron experiencia en el manejo de esto, ¿sí? ¿Listo, chicos? Entonces, eso me lo confirma mañana la delegada. Pónganse ustedes ya de acuerdo. Después de la terapia, yo creo que van a estar en condiciones de ver por qué opción van, ¿sí? ¿Les parece? ¿Quedó claro entonces el mensaje de más o menos cuál es la intención, ¿sí? De este ejercicio de hoy día, ¿no? Sí, profesor, está claro. Perfecto, entonces. Entonces, ahora sí vamos aquí a ver justamente ya la formación de los grupos. Atentos ahí a la jugada. Profesor, una duda. No le escuché muy bien. ¿El impar era el B? Impares, fila A. O sea, digamos, el 1, 3 y sucesivos van son 18 alumnos, ¿no? Entonces, esto me permite formar, a ver, múltiplo de 3. Van a tener que ser 3, creo. 6 por 3, 18, ya, para que sean 3, ¿ya? ¿Listo? Entonces, hay 17 alumnos. Bueno, me contaba conmigo 18. Bueno, son 17 alumnos. Hay uno que siempre falta, que me imagino va a ser NSP asegurado. Ya, entonces, miren, vamos a formar grupos de 3 asistentes. ¿Estamos? Se van a configurar 5 grupos de 3 y un grupo de 2, ¿estamos? Pero cada grupo sale con su número. Una vez que yo creo los grupos, ustedes van a ver en qué grupo están, ¿verdad? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, si es grupo impar, van a trabajar la práctica, en este caso, A, y si son grupo par, van a trabajar la práctica B. ¿Ya? El tiempo aproximado es de 20 minutos, ya las instrucciones las tienen en el aula virtual, porque yo a partir de acá que esto empiece el juego, yo ya me retiro, ¿sí? Exacto, impar A. ¿Listo? Entonces, lo que yo no sé es que ya formado los grupos, si yo escribo algo en el chat, lo van a ver todos los grupos, esa parte todavía no sé cómo funciona. Por eso mejor les dejo indicado todo, porque de repente ya ya no me puedo contactar con todos a la vez. Entonces, por favor, tomen nota, ¿sí? Grupos impares, fila A, grupos pares, fila B. ¿Listo? Voy a formar los grupos en este momento, se identifican, conversan entre ustedes porque van a tener unas mini salas para que puedan ya conversar entre ustedes, de donde yo voy a ir entrando a chequear uno por uno sin que se den cuenta, ¿sí? ¿Listo? Entonces terminan, por favor, los tiempos ya lo tienen en el aula virtual, en el enlace tarea, ahí se ha precisado hora de inicio, hora de término, todo está ahí listo, ¿sí? Dígame, Milagros. Sí, profesor, ¿y las claves? Tranquila, todo a su momento, ¿sí? La clave ya para todos los archivos 0107, ¿sí? 0107,
para que ya vayan abriendo la fila que les corresponda, ¿sí? Ahora sí, entonces van a ver qué fila les toca. Están formando los grupos. Listo. ¿Me escuchan todos o no me escucha nadie? ¿O me quedé solito en la sala? Creo que me quedé solito.